Hola, ¿cómo andan? Sí, ahí se están conectando. Em, no sé cómo pasarle anfitrión a otra persona. Creo que no. Ah, no, creo que la mayoría de los que rendimos análisis nos fue bastante bien, ¿no? Me imagino- Dale.
Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá tengo un parcial, sí, que se tomó el año pasado. Eh, Así que si quieren se los muestro y lo vamos resolviendo. Y después, sí, más son las dudas que tengan. Bueno, ahí estoy compartiendo, no sé si se ve. Sí, se ve. Ok. No puedo ver el chat, así que si van teniendo dudas, alguien me las podría leer. Entonces, en este parcial, lo primero que nos pregunta es, para la obtención de hidrógeno en el laboratorio, que la justifiquemos con ecuaciones y cálculos. Lo que nosotros es, en un frasco vamos a poner sin metálico, ¿sí? Que va a ser sólido, y en una ampolla de 250 mililitros vamos a tener ácido clorhídrico. A eso también le vamos a unir un tubo de desprendimiento, ¿sí? Que va a tener sulfato de plomo. Ahora, a nosotros nos están preguntando solamente la reacción que nos va a dar el hidrógeno. La reacción que nos da el hidrógeno es el ácido clorhídrico con el zinc, ¿sí? Yo acá le puse todos los pasos que lleva toda la reacción, pero no es necesario, ¿sí? Es como para que lo tengan más completito nomás. Entonces, vamos a tener el zinc sólido que va a estar combinado con el ácido clorhídrico, ¿sí? Que se disocia en cloruros y en protones. Eso nos va a dar el hidrógeno gas y nos va a dar un sólido que es cloruro de zinc, ¿sí? Si nosotros lo buscamos en el compendio, lo vamos a encontrar, por lo tanto significa que es una sal insoluble. Ahora, esto se va a justificar con una redox. ¿Por qué? Porque nosotros partimos del zinc sólido, sí, que va a tener un estado de oxidación cero. Y cuando se transforma en la sal, va a tener un estado de oxidación más 2. Entonces, como ahí vemos que hay un cambio de estado de oxidación, ¿no? Nos damos cuenta que tenemos que resolverlo con una redox. Ahora, el hidrógeno también va a pasar de +1 a 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner. El hidrógeno que se reduce va a tener un potencial de 0 y el zinc que pasa a cloruro de zinc. Ahora, como dijimos que esto era una sal insoluble, no lo vamos a encontrar en la parte del compendio donde están todos nuestros potenciales, así que lo vamos a tener que calcular indirectamente, ¿sí? Esperen que creo que hay personas. Bien, esto para calcularlo indirectamente, acuérdense que tienen una formulita que es muy importante, ¿sí? Que va a ser esta. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Vamos a combinar los potenciales con las constantes. Como al cloruro de zinc lo vamos a encontrar con constantes, escribimos eso, ¿no es cierto? Y al potencial, el que tenemos que usar va a ser el de zinc más 2, que corresponde al zinc que está formando la sal, y al zinc con estado de oxidación cero, ¿sí? Que es del que partimos. Bueno, entonces, escribimos todas las reacciones. Cuando llegamos al final, vemos que el cloruro de zinc de este lado nos quedó al revés, ¿sí? Porque cuando nosotros escribimos la redox, quedó del lado derecho.
Cuando lo tenemos acá quedó del lado izquierdo. Esto es porque cuando nosotros calculamos un potencial, siempre lo vamos a hacer con potenciales de reducción, ¿sí? En esta reacción, en esta semireacción, ¿sí? Estamos en oxidación. Entonces, si nosotros lo dejamos así, está mal. Lo que tenemos que hacer es darlo vuelta. Entonces, si nosotros lo damos vuelta, el cloruro de zinc nos queda del lado izquierdo, ¿sí? Ahí, ¿hasta ahí se entendió esa parte? Sí. Ok. Bien, una vez que tenemos el potencial y las K que vamos a usar, escribimos, bueno, una tablita que ayuda bastante. Vamos a poner a donde están los potenciales, el logaritmo de la K y las K, ¿sí? Entonces, la K que nosotros tenemos son las dos, 3,16. Eso le ponemos logaritmo nomás en la calculadora y nos va a dar 0,49. A estas, bueno, a todos estos números que están en logaritmo de K los vamos a sumar. Ahora, con el potencial también tenemos que sacar el logaritmo de K. Para eso usamos la formulita que es el logaritmo de K es igual a 16,92 por N, que es el número de electrones que yo voy a usar, por el potencial. Acá N sería 2 electrones, ¿sí? Porque yo balanceé mi E, ¿sí? O sea, mi potencial con 2. Y el potencial sería menos 0,762. Ahora, resolvemos eso y nos da menos 25,78. Entonces sumamos 0,49 más 0,49 más menos 25,78 y nos da menos 24,78. ¿Sí? Ahora, eso nosotros lo tenemos en el logaritmo de K, pero yo lo que quiero es una E. ¿Sí? Entonces usamos de nuevo la misma ecuación, pero ahora despejando E. Entonces, la E la despejamos como logaritmo de K sobre 16,92 por N. El logaritmo de K es el resultado que nos dio y la N sigue siendo 2, ¿sí? Entonces, obtenemos que el potencial de nuestra semireacción es de menos 0,73. Ahora, eso lo vamos a escribir en la red que teníamos antes, ¿sí? Bueno, escribimos la reacción total y lo que hacemos es restar los potenciales. Eso nos va a dar un potencial total de 0,73, que es mayor a 0, entonces quiere decir que la reacción ocurre y por ende se va a transformar, se va a desprender hidrógeno gas, ¿sí? Entonces esa sería la justificación de la obtención de hidrógeno en el laboratorio. Ahí terminaría, digamos. ¿Quedó todo claro en eso? Sí, Lau. Yo entendí. Ok. Bueno, vamos al segundo entonces. Dice, justificar el carácter ácido-base de una solución acuosa de hidrógeno sulfato de sodio e indique la solución resultante si se agregan gotas de fenolftaleína. Ok, entonces, acá. El hidrógeno sulfato de sodio es este compuesto, ¿sí? Es 2 sodios y el fosfato. Entonces, para hacer el carácter ácido-base, lo primero que tenemos que poner va a ser nuestros reactivos. ¿Nuestros reactivos qué van a ser? Bueno, vamos a tener el hidrógeno sulfato de sodio que va a estar disociado, ¿sí? En sus iones. Va a estar el potasio y el hidrógeno fosfato. Entonces, hay el agua, porque acuérdense que decía que era en medio acuoso, ¿sí? Entonces, el agua siempre, siempre, cuando hagan carácter ácido base va a estar, siempre. Ahora, de estas cosas, lo único que podemos usar es todo aquello que se hidrolice. Entonces, el sodio no hidroliza, ¿por qué? Porque proviene de una base fuerte, ¿sí? Que es del hidróxido de sodio.
como sabemos, o sea, todo lo que proviene de bases o ácidos fuertes no va a hidrolizar. Así que lo descartamos. Este no lo vamos a usar para hacer las reacciones. Solamente vamos a usar el hidrógeno fosfato y el agua. Entonces empezamos. Primero, lo que siempre tenemos que hacer es escribir la disociación del agua, ¿sí? Todas estas reacciones están en el compendio. Em, la disociación del agua va a estar en protones y en oxidrilos. Eso va a tener una K-Water, sí que es de 1 por 10 a la -14. Después, lo otro que le va a pasar al hidrógeno fosfato es que puede perder un protón, ¿sí? Si nosotros tenemos acá un compuesto y tiene cierta cantidad de protones, todos esos protones lo va a poder perder de a uno, ¿no es cierto? No, tipo, si tuviera dos, tenemos que escribir primero la desprotonación de la primera y después la desprotonación del segundo protón, no todo en una, ¿sí? Entonces, este protón lo perdemos y vamos a tener el fosfato más hidrógeno. Esta constante está directa, ¿sí?, en el compendio. Bueno, la escribimos, es 1 por 10 a la -12. Y como tiene -2, ¿sí?, de una carga negativa, eso quiere decir que puede tomar dos protones, ¿sí?, para obtener el ácido. Entonces, si puede tomar dos protones, es decir que vamos a tener que hacer dos reacciones. Una en la que tome un protón y la otra en la que tome el otro protón, ¿sí? Entonces, en la reacción 3 vamos a escribir que toma un protón. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ponemos el hidrógeno fosfato más el agua. Algo que tienen que tener muy, muy en cuenta cuando hacen esto es que nunca, nunca en el lado de sus reactivos, nunca van a usar otra cosa que no hayan escrito acá arriba. Si yo acá hubiese puesto un hidrógeno, o sea, un protón, en vez de agua, eso está mal, porque yo no tengo como reactivo el protón, tengo como reactivo el agua, ¿sí? Entonces, aunque nosotros lo que estemos haciendo es agregar un protón, no puedo escribir el protón solo. Entonces, tenemos el hidrógeno fosfato y el agua. Los dos están en nuestros reactivos, así que está bien. Y eso hay que calcularlo con una suma de reacciones porque no está directo. Entonces, lo primero que ponemos es el agua, ¿sí? Porque está del lado de mis reactivos. Escribo la disociación, eso nos va a dar una K. Y después vamos a tener el hidrógeno fosfato, ¿no?, que va a pasar con dos hidrógenos. Entonces, esta constante está en el compendio, pero está dada vuelta. Así que lo que hacemos es escribir la K y la ponemos 1 sobre la K que aparece en el compendio, que es 6,2 por 10 a la -8. ¿Sí? Eso es porque dimos vuelta a la reacción. Ahora, esas dos cosas las sumamos. Se eliminan los protones y me queda de un lado el hidrógeno fosfato más el agua y del otro lado me queda el hidrógeno fosfato protonado más los oxidrilos. ¿Sí? Eso me va a dar una K de 1,6 por 10 a la -7. Eso, estas dos K las tenemos que multiplicar, ¿no? Y conseguimos la K total. Entonces esa K es la que vamos a escribir acá arriba. Ahora, para la segunda protonación, vamos a escribir de nuevo el hidrógeno fosfato más 2 aguas, porque lo que yo tengo que agregar son 2 protones. Acuérdense que cada agua te agrega un solo protón, ¿sí? Entonces, si yo quiero agregar 2 protones, agrego 2 aguas. Si quiero agregar 3, agrego 3 aguas y así. Hacemos lo mismo con la suma de reacciones porque esta reacción no está directa en el compendio. Bueno, y ahora vamos a tener el hidrógeno, el agua, ¿sí? Escribimos la disociación y la multiplicamos por 2. Cuando la multiplicamos por 2, acuérdense que la K hay que elevarla al número que la multiplicamos, en este caso al cuadrado.
Y ahora es cuestión de buscar en el compendio lo que nosotros queremos para poder llegar a la reacción. Lo más fácil de hacer es primero poner todos nuestros reactivos, que es lo que conocemos, ¿sí? Entonces, el reactivo que yo conozco es este, ¿sí? Que es el hidrógeno fosfato. Busco la reacción y del otro lado voy a tener este compuesto. Pero este compuesto no está en ningún lado en esta reacción, ¿sí? Entonces, busco otra reacción para poder eliminarlo y me va a dar esta. Entonces los elimino, ¿sí? Se van. Y bueno, ahí vamos a eliminar todo lo que nos queda y obtenemos nuestra ecuación final. De nuevo, todas estas escalas multiplicamos y nos va a dar la K total, que es la que tenemos que usar acá arriba. Ahora, una vez que terminamos de escribir todas las posibles reacciones que se puede dar, ¿sí? Escribimos la de protonación y después escribimos la protonación 1 y la protonación 2. Y ya está. Tipo, llegamos al ácido, no le puede pasar más nada al hidrógeno sulfato. Entonces, ahora, para decir qué carácter tiene, si es ácido o básico, miramos todas nuestras constantes y elegimos la más chiquita. ¿Sí? En este caso, perdón, la más grande. En este caso es 1,6 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Y nos fijamos en nuestra reacción. Si del lado de los productos nosotros tenemos oxidrilos, significa que el carácter es básico. Si tenemos protones, significa que el carácter es ácido, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos oxidrilos, entonces vamos a tener un carácter básico. Y esa sería la justificación que nos pide, ¿no? ¿Se entendió todo ahí? Sí, yo lo entendí. Sí, se Ok. entendió bien. ¿Podrás bajar un poquito para sacar captura? Sí. Paren que lo achico, así les queda todo el ejercicio. Lua, ¿puedes explicar cómo justifica la 4, la reacción 4? Sí, ¿qué pasó? Ahí no medio que me perdí. Si lo puedes explicar de vuelta. Sí. En la reacción 4 lo que nosotros tenemos es el hidrógeno fosfato con la segunda protonación, ¿sí? Acuérdate que arriba le habíamos agregado un protón, entonces ahora nos falta el segundo protón. Para eso agregamos dos aguas, porque cada agua nos agrega un solo protón, ¿sí? Porque se disocia en un protón y en un oxidrilo. Con dos aguas vamos a tener dos protones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Para armar esta reacción hay que calcularla acá. Ponemos primero la disociación del agua y la multiplicamos por 2, porque necesitamos dos aguas. Esa K la elevamos al cuadrado. Después, en nuestros reactivos tenemos el hidrógeno fosfato. Entonces vamos al compendio y buscamos qué reacción vamos a tener con hidrógeno fosfato. Y la que encontramos es esta, ¿sí? Hidrógeno fosfato más el hidrógeno que nos va a dar el hidrógeno fosfato protonado. Esa K, o sea, esta reacción está dada vuelta en el compendio. Entonces, lo que nosotros hacemos es escribir 1 sobre la K que nos tenemos en el compendio, porque la dimos vuelta para que nos funcione nuestra reacción. Entonces, ya tenemos el agua y tenemos el hidrógeno fosfato. Lo que no tenemos es esto, o sea, si nosotros dejamos ahí nomás, nos quedaría como producto esto, y esto no es lo que necesitamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este compuesto es el que obtuvimos arriba, el hidrógeno fosfato protonado. Lo que yo quiero es que tenga 3 hidrógenos acá, no 2, ¿sí? Entonces busco otra reacción que me elimine este compuesto. Entonces vengo arriba y digo, bueno, acá tengo esta reacción que me elimina el compuesto y me da el que yo necesito, que es con 3 hidrógenos. Esta reacción de nuevo en el compendio está dada vuelta y nosotros tenemos que escribir 1 sobre la K que nos aparezca.
Entonces ahí eliminamos ese que no nos sirve y dejamos el que sí nos sirve, ¿sí? Que es el ácido. Y bueno, y ahí calculamos la K total y la escribimos acá arriba. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, sí, gracias. Te pregunto, Sí. si el ácido... Uy, se escucha muy mal, me parece. No se escucha bien. Ah, si el ácido pudiese tomar solamente un protón, quedaría en el paso 3, tipo, se terminaría ahí. Claro, se terminaría ahí y no te quedarían cargas, ¿sí? Te tiene que dar sin cargas. De una. Gracias. Bien. Lau, acá preguntan por el chat que si tiene 2 o 3 desprotonaciones. Desprotonación es solamente una, porque nosotros tenemos un solo protón acá en nuestro reactivo, ¿sí? Entonces, la cantidad de protones que yo tenga es la cantidad de desprotonaciones que haya, ¿sí? Tengo un solo protón, va a ser una sola desprotonación, que sería el paso 2. Ahora, tengo 2 cargas negativas, es decir, que puede agarrar 2 protones, ¿sí? Eso serían 2 protonaciones. La cantidad de cargas negativas que tenga es la cantidad de hidrógenos que voy a poder sumarle a mi compuesto. ¿Se entendió? Yo por lo menos sí lo entendí. Sí, sí, se entendió. Ok, perfecto. Bueno, pasemos a la otra si quieren. En la pregunta 3 nos dice, en la obtención del cloro, ¿por qué en el último frasco se lo hace burbujear en una solución de hidróxido de sodio y nos pide justificar con reacciones y cálculos? ¿Sí? Entonces, tenemos eh, cuando ustedes hacen burbujear, si con el hidróxido de calcio, lo que le va a pasar al clorogas es que va a desproporcionar, ¿sí? Eso significa que va a pasar a su estado de oxidación que le sigue y al estado de oxidación anterior. Es decir, se oxida y se reduce al mismo tiempo, ¿sí? Esto se hace... Poner un poquito más de zoom. Sí, perdón, me olvidé. ¿Ahí ven bien? Sí. Ok. Entonces, esto se hace, o sea, combinarlo con el hidróxido de sodio, se hace porque si nosotros dejamos que el cloro gas, así como está, llegue a la atmósfera, es tóxico y nos haría re mal. Así que por eso se le pone el hidróxido de sodio y desproporciona y nos da cloruros y el cloro con el oxígeno, ¿sí? Entonces, lo único que tienen que hacer acá para justificarlo es fijarse en el compendio, van a ver que se va a reducir a cloruro y se va a oxidar al hipoclorito. Entonces, balanceamos, escribimos los potenciales, los restamos y eso sería todo. Eso sería todo lo que tienen que escribir en el 3. ¿Se entendió? ¿Puedes volver a explicar a qué hace referencia el enunciado? Tipo, acá hace referencia a que sería desproporcione. Claro, cuando un compuesto desproporciona, significa que se va a reducir y a oxidar a él mismo, ¿sí? Nosotros nos fijamos en el compendio, vamos a tener acá el cloro, ¿sí? El gas, y vamos a tener un compuesto de este lado y un compuesto de este lado. Entonces, lo que le va a pasar es que se va a reducir a este compuesto y se va a oxidar a este compuesto. Eso es para que obtener otro producto, ¿sí? Que serían estos, y no tener el cloro gas solo que salga a la atmósfera, porque es tóxico.
Em, eso sería lo que significa desproporcionar. ¿Quedó más claro o era otra tu pregunta? No, sí, quedó bien. Me quedó claro, gracias. Aquí, bueno, sigo con la otra. En la 4 nos dice, ¿cómo verifico la acción precipitante del ácido sulfúrico en el laboratorio? Lo tenemos que justificar con reacciones, cálculos y cambios macroscópicos. Entonces, en la acción, para justificar la acción precipitante, ¿sí? Acuérdense que tenían en la obtención del hidrógeno, del sulfuro de hidrógeno, había en una parte que lo tenían que hacer reaccionar con sulfato de cadmio, ¿sí? Esa reacción es la que les va a marcar la conducta, uy, se me refue el mouse. Esa reacción es la que les va a marcar la conducta precipitante. Bueno, entonces, ¿eso cómo lo vamos a justificar? Todo lo con CAS, ¿sí? No, acá no interviene una redox ni nada, es solamente una suma de constantes. No interviene redox porque nosotros vamos a tener el hidrógeno sulfato, donde el sulfuro va a actuar con -2, ¿sí? Y lo que nosotros obtenemos al combinar estas dos cosas es sulfato de cadmio. En el sulfato de cadmio, el sulfuro también va a actuar con -2. Entonces, si nuestros dos sulfuros actúan con el mismo estado de oxidación, no va a haber un cambio de estado y por lo tanto no vamos a poder hacer una redox, ¿sí? Entonces, a lo otro que recurrimos es a constantes. Bueno, acá lo que tenemos que poner es el sulfato de cadmio como producto, ¿sí? Porque nosotros es lo que vamos a ver, ¿sí? Va a ser un precipitado amarillo, es lo que verían si lo hacen presencial. Buscamos entonces en el compendio esta constante y la damos vuelta, porque la necesitamos al lado de los productos. Escribimosla acá. Ahora, vamos a tener este sulfuro que no lo necesitamos, ¿sí? Porque lo que yo usé, digamos, es el sulfuro de hidrógeno gas, ¿sí? Entonces voy a tener que eliminar este S. Busco entonces en la parte de los sulfuros y encuentro esta reacción que me tira este S de este lado. Entonces la escribo y se me va el S. Ahora, lo que aparece es el sulfuro con el hidrógeno, que tampoco lo necesito. Entonces busco otra reacción para eliminarlo, ¿sí? Y la que encuentro es el sulfuro de hidrógeno disuelto que se disocia. Entonces escribo esa reacción y elimino el compuesto. Ahora, está bien, de este lado me aparece el sulfuro de hidrógeno, pero está disuelto y yo lo que usé fue gas, ¿sí? Entonces hay una reacción que me pasa de sulfuro de hidrógeno gas a disuelto. La escribo y elimino el disuelto, entonces me queda solamente el sulfuro de hidrógeno gas. Entonces hasta ahí voy teniendo todo. Tengo mi producto y tengo mi reactivo. Ahora, acuérdense que yo como reactivo también tenía el sulfato de cadmio, ¿sí? El sulfato de cadmio se disocia en iones cadmio y en iones sulfatos. Los iones cadmio los tengo por esta reacción, pero me faltan los iones sulfato. Así que busco la reacción que me los dé, ¿sí? En la parte de sulfuro también, o sea, del azufre, y la escribo. Entonces, ya me queda todo. Me queda mi cadmio,
me queda el sulfuro de hidrógeno y me queda el sulfato. Entonces, la sumo a la reacción y me da la reacción total. Las escalas multiplico y me da la K total, que es lo que me va a justificar todo esto, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Justo el tema de cómo te das cuenta que es conducta precipitante. Porque cuando vos combinás el sulfuro de hidrógeno con el sulfato de cadmio, lo que obtenés es un precipitado, ¿sí? Entonces eso a usted dice, bueno, entonces el sulfuro de hidrógeno tiene una conducta precipitante, puede combinarse con algo y me da un precipitado, ¿sí? A eso se refiere. Claro, porque cuando yo lo intentaba hacer, pensaba plantearlo por redox y no me daba cuenta de que era precipitante. Claro, acá lo que no puedes hacer, no lo puedes plantear por redox porque vos como producto vas a tener el sulfato de cadmio, ¿sí? El sulfuro de cadmio. El S del compuesto va a estar con estado de oxidación -2 y el del gas también. Entonces, no va a haber un cambio de estado de oxidación y por lo tanto no puedes plantear una redox. Claro. Es que me recuesta darme cuenta de qué productos se formarían y esas cosas. Bueno, acá, por ejemplo, para darte cuenta, lo más fácil es siempre disociar en los iones tus reactivos. Vos tenés esto, ¿no? Eso del hidrógeno sulfato, del sulfuro de hidrógeno, ya estoy mezclando todo. Y de este vas a tener estos dos están disociados en sus iones, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿qué puedo combinar? Primero, sabés que los positivos con los positivos no pueden unirse y los negativos con los negativos tampoco. Entonces te quedan dos opciones. O le agregás un H al sulfato o le agregás el cadmio al azufre. Si le agregás el H acá, te quedaría eso, ¿sí? Y eso no es un compuesto, ¿sí? No es un precipitado, y a vos te está diciendo conducta precipitante, ¿sí? En cambio, si vos vas y agregás una S acá, sí, esto se te iría, y ahí sí tenés el sulfuro de cadmio, que es un precipitado. Entonces vas al compendio y buscas, bueno, a ver, ¿existe esto? Y lo encontrás, te dice que es un precipitado porque te dice que es sólido, entonces sí, bueno, esto es lo que se me forma. ¿Se entiende? Sí. Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda sobre este ejercicio? No. Bueno, pasamos al otro. En el 5A nos pide, ¿serán estables las soluciones de nitrito en medio ácido? Y nos pide que justifiquemos con reacciones, cálculos y los cambios macroscópicos. Entonces, esto también es una reacción que tiene práctica, ¿sí? Que es de la obtención del ácido nitroso. Vamos a tener el nitrito de potasio y el ácido sulfúrico. Entonces, el ácido sulfúrico lo que nos da es el medio ácido. Y también nos otorga el protón para que después poder llegar a algo, ¿sí? Entonces, de nuevo, como les explicaba arriba, si ustedes tienen el compuesto y no saben lo que se forman, lo disocian en sus iones. El nitrito de potasio se va a dividir en los iones nitrito y en el ion potasio, y el ácido sulfúrico en los iones sulfatos y en
en protones. Entonces, de nuevo, ¿qué puedo combinar? O sea, el sulfato con el potasio no me forma nada, así que lo descarto. Y el hidrógeno con el nitrito sí me forma el ácido nitroso, que sería este. ¿Sí? Entonces, eso es lo que planteo. Primero, obtenemos el ácido nitroso y escribimos su constante que está directo en el compendio. Bueno, no directo, está dada vuelta, pero la pueden calcular, digamos. Y ahora, lo que nos pregunta es si va a ser estable en medio ácido. Entonces, para poder evaluar la estabilidad, lo que hacemos con el compuesto es hacerlo desproporcionar. ¿Sí? Es decir, lo hacemos que se reduzca y después hacemos que se oxide y escribimos el potencial total que nos da eso. Bueno, entonces vamos al compendio y buscamos. El ácido nitroso se va a reducir a monóxido de nitrógeno y se va a oxidar al nitrato. ¿Sí? Entonces, balanceamos las redox y las sumamos. Como producto, yo voy a tener el monóxido de nitrógeno, que es un gas. Como cambio macroscópico podrían ver burbujitas porque es un gas. ¿Sí? Y bueno, restamos los potenciales y eso nos da un potencial de 0,059. Eso es mayor a 0, es decir que es positivo y quiere decir que la reacción ocurre. Entonces, si la reacción ocurre, nos está diciendo que eso no es estable en medio ácido, ¿sí? Y eso es lo que nos estaba preguntando el enunciado. Para que tengan una idea, el ácido nitroso solamente es estable cuando está diluido y cuando está a bajas temperaturas. Pero bueno, eso es lo que tienen que fijarse. Cuando el potencial les da positivo, es porque no es estable. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿Puedes y repetir? sí, ¿qué cosa? ¿Cuándo es estable? Es estable cuando el potencial total te da negativo, ¿sí? Cuando te da positivo, no es estable en ese medio en el que lo estabas evaluando. O sea, acá no es estable en medio ácido. Si yo quisiera ver el medio básico, ya tendría que hacer otra redox, ¿sí? Ah, ok. Bueno, paso al otro. En el B nos dice, ¿cuáles serán los productos de la reacción entre una solución de nitrito de potasio y permanganato de potasio en medio ácido? Y bueno, nos dice que solamente pongamos eso, sin cálculos y sin balance. Entonces, vamos a tener nuestro nitrito de potasio, ¿sí? Y nuestro permanganato. El permanganato es un oxidante fuerte, ¿sí? Siempre. Y también lo que vamos a tener es ácido sulfúrico que va a estar diluido, pero esto solamente nos va a dar el medio ácido, no va a participar en la reacción. Eh, Esto también está en la parte de la obtención del ácido nitroso, ¿sí? Que es el que le sigue cuando ustedes hacen el ejercicio, ¿no? Van a tener esta parte y lo que le sigue es esta parte. Bueno, entonces acá nos pregunta qué vamos a obtener. Si yo sé, o sea, acá no puedo unir nada, ¿sí? Porque el permanganato me queda, o sea, con esa carga negativa. El ion de nitrito también tiene una carga negativa, no se me puede unir. Y el potasio con el potasio del, del permanganato de potasio tampoco no se me va a unir, ¿sí? O sea, los dos potasios juntos, no. Entonces, ¿qué va a tener que ocurrir? Bueno, una albedo.
Entonces, yo sé que este es un oxidante fuerte. Si es un oxidante fuerte, quiere decir que se va a reducir y va a hacer que se oxide mi ácido. ¿Sí? Entonces, tenemos el permanganato que va a pasar a magnesio más 2, ¿sí? El permanganato es un color violeta muy fuerte y el manganeso más 2 es incoloro. Ese es el cambio macroscópico que yo voy a ver. Y después el ácido nitroso me va a pasar al nitrato. Bueno, y eso es lo que nos estaba pidiendo. Nuestros productos serían el manganeso más 2 y el nitrato. ¿Se entendió esta parte? ¿El ácido nitroso se te formó por el medio en el que estaba, digamos? Claro, tomó algún protón del ácido sulfúrico y se me transformó. Bien, gracias. Ok. Bueno, y ahí eso es todo el examen. Eh, si se dan cuenta, todo lo que fuimos haciendo son todos los ejercicios que tienen como una práctica. Entonces, em, hasta el año pasado se tomaban así los parciales. No sé si este año cambiará, pero si no saben por dónde arrancar a estudiar, al menos empiecen a ver todos los ejercicios que dicen lab al lado. Bueno, todos esos, véanlos bien, tipo, y sáquense las dudas, em, porque bueno, así se tomaba hasta el año pasado. Pero una pregunta, ¿sería onda de desarrollo entonces? Porque a nosotros nos dijeron que era tipo cuestionario. Eh, bueno, capaz que tengas que hacer algún cálculo y en el cuestionario te dé la respuesta y vos tengas que poner la correcta, pero si no haces el cálculo no vas a saber cuál es, no sé si me explico. No, sí, sí, claro, pero me refiero a que no hay que mandar fotos ni nada, creo. Ah, sí, no sé cómo será este año. Yo por eso les digo, hasta el año pasado era así, no sé si este año ya habrá cambiado. No, por lo que yo tengo entendido, va a ser como los cuestionarios de química general, que tipo te ponen el problema y vos ingresás el número y hay que tener cuidado como redondeas y todas esas cosas. Claro, sí, puede ser así, si es tipo cuestionario seguramente les hacen algo así. Voy a dejar de compartir, sí. Si tienen alguna otra duda, me dicen. Yo te quería preguntar de un ejercicio. Sí, ¿cuál? Los de la obtención del azufre. Ajá. Cuando el azufre se combina con el permanganato, justamente. Eh, Banca que busco el ejercicio, pues tengo la guía acá. Dale. Ajá, ¿cuál era tu duda sobre eso? Mientras lo busco. Yo lo hice y cuando yo lo hice sola, digamos, oxidé de más el azufre. Ajá, ¿a qué lo pasaste? Al dióxido, al trióxido de azufre, de diazufre. Y en realidad supuestamente pasaría al azufre sólido. Y quería saber por qué, porque el otro potencial también me da positivo, o sea, como que sí se podría hacer la reacción. ¿Vos lo pasaste a qué me habías dicho? Dame Hola. un segundito que lo busco bien. Dale, dale. No hay problema. Es así. Yo lo había pasado a tiosulfato. Ajá. Y en realidad el ejercicio resuelto lo pasa directamente a azufre sólido, no más.
Sí. Bueno, a ver, eso puede ser por dos cosas. Primero, porque vos seguramente cuando haces la solución, sí, con el permanganato, vas a ver que te da ese precipitado amarillo, ¿sí? Que es el sulfuro sólido. Si vos o sea, si vos ves que hay un precipitado, no puedes decir que pasó hacia el otro compuesto, ¿sí? Eh, o sea, eso por empezar. Por ahí, para saber bien a qué pasa, es necesario verlo, entonces te das cuenta a qué lo puedes pasar y a qué no. Porque sí, como vos decís, o sea, no desproporciona, y te fijaste el potencial total, te da positiva o negativa el potencial. El total me quedaba 1,14, como que si se podría dar, digamos. Claro, entonces en esos casos, cuando vos no sabes a qué pasar, lo que más conveniente es hacer es fijarte prácticamente qué obtenés. Creo que le suben los videos de esas cosas, ¿no? Por ahí te podés fijar y decís, bueno, ahí se formó un precipitado, entonces sabes que vas a pasarlo a sulfuro, a azufre. Ok, vamos. Ay, tengo otro para preguntar. Sí, decime. De esa misma guía, el segundo ejercicio, Ajá. que también lo hice, pero me da distinto a los de la guía resuelta. Lo que tenés que poner la concentración es, El que tenés el azufre diluido, la pH 2, y tenés las distintas soluciones que le vas agregando de zinc, de cadmio y de manganeso. ajá, Distintas concentraciones. ¿y qué no te salió de ese? No, o sea, yo lo hice, Ujú. pero me da distinto a cómo lo hace en la guía resuelta. O sea, no te dan los mismos números. No. Capaz que por ahí es la cuestión de cortar los números cuando lo pones aproximado. eh, por ahí eso, si vos lo pusiste distinto a como está en la guía, se te cambia el resultado final. Igual por ahí tengan cuidado con las guías resueltas porque tienen algunos errorcitos. Así que no te asustes si te dio tan distinto. La última, consultarlo con el profe, si viste que hiciste todo bien y te sigue dando distinto, capaz que está mal la guía. Bien. La verdad no sé si hice todo bien, pero bueno, voy a ver. Me pregunto. Dale. Gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Lau, yo le pasé a Seba unos ejercicios para que te los pase a vos para resolver, no sé si los tenés. A ver, yo no me fijo. Esto, sí, me lo pasó, pero esto es de dureza, eso se da en metales recién, no es de acá para este parcial. O no sé si cómo lo estarán dando ahora. No, a mí me los pasó un amigo, tipo, que quería. Y si no, el último, el que es tipo solo texto. Em,
Para allá me fijo. Bueno, ese es como el que me estaba preguntando recién. El que tenés que poner la concentración. Ujú. ¿Querés que lo resolvamos ahora? Y si te queda bien, sí, porque yo también tenía dudas sobre ese. Dale. Déjame un toque que busco la reacción en el compendio y te digo, ¿sí? Mm. ¿Cómo hago para compartir una... eh, para creo que acá era. Para dibujar, ¿no sabes cómo se hace? Mm, No me acuerdo bien si acá había para presentar la pizarra o no. Creo que Sí, con Mati la otra vez lo habíamos hecho, pero no me aparece ahora. fíjate dónde están los 3 puntitos, ahí te aparece. Ah, acá dice pizarra. Bueno, creo que Ujú. ahí se ve, ¿eh? Sí, genial. Bueno, y el ejercicio decía, ¿cuál es el valor máximo que debe tener el KS de un sulfuro metálico para que se lo considere insoluble a pH 2 en una solución saturada de hidrógeno sulfato? Y después dice que la concentración del hidrógeno sulfato es 0,1 y que la solución final tiene 10 a la menos 5 molar. Entonces, bueno, primero anotamos nuestros datos. Vamos a tener esto tiene 0,1 molar, ¿sí? Y vamos a tener pH 2,
Entonces, bueno, acá primero tenemos la disociación, ¿no es cierto?, del sulfuro de hidrógeno, que va a estar en iones de sulfato y en protones, ¿sí? En iones de azufre y en protones. Después, lo que hacemos es ver cuánto nos da cuánto nos da ese pH con la concentración eh, final que nosotros, perdón, la concentración inicial que nosotros queremos, ¿sí? Que sería 0,1 molar. Para allá me explico cuánto va eso. Banquen que les escribo todo y ya les paso a explicar, ¿sí? Porque Nel, ¿eso es toda la información que te da? Porque me estaría faltando el metal. Calculo que sí, porque a mí me pasaron así el ejercicio. Eh, ok. Sí, sí. Porque es con KS y estaría necesitando la, la, la del metal. Eh, si no, déjame que lo vea bien y yo te lo paso y después se lo pasas bien hecho a los chicos, ¿querés? Dale, dale. Ok. Porque me está faltando ese y ahora vamos a tardar bastante si me pongo a buscarlo. Sí. Ok. Ahora en un ratito yo te lo paso bien hecho y te lo mando. Bueno, bueno. Muchas gracias por tomarte el tiempo para explicarnos los otros ejercicios. Dale, no hay problema. Bueno, chicos, éxitos, sí, para los que están todavía, éxitos el sábado. Eso, espero que les vaya bien a todos. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, nos vemos. Nelu, después pasalo si te lo pasan. Dale, lo paso al grupo. ¿Listo?
Arre. Ya me había puesto nerviosa, ¿no? Era como que, ¡ay, me falta! ¿Y ahora qué hago? Pero bueno, ya está. Ayuda. Yo no sé si quedo libre en orgánica, no sé si va a ser bueno o malo, porque como que nos están dando muy mal las clases y yo no estoy aprendiendo nada. Está muy, muy feo. Sí, pasa que nosotros, tipo, nos suben, viste, la teoría de René, Ajá. la misma de hace 83 años. Sí, Y no, en nunca clase, renuevan. no, y ponele, yo me miré, esta semana estamos dando halógenos, yo me miré toda la teoría el lunes para mi clase del martes, y empezó a hablar la profe, chino básico era, ¿entendés? Sí, por ahí te conviene más hacer los ejercicios, vas entendiendo un poquito más. Claro, pasa que a nosotros, y tipo,